Buenas noches, ¿cómo están? Feliz Domingo de Ramos, feliz inicio de esta semana, la Semana Grande, Semana Santa, Semana Mayor. Qué gusto verlos. Vi que muchos activaron ahí, pues digamos que la alerta para el live. Vamos a estar hoy con un invitado súper especial. Vamos a hablar con Fray Nelson Medina sobre un tema muy especial que tiene que ver con el fin de la consagración de la sexualidad. Para los que no supieron, aunque lo anunciamos por todas partes, durante todos estos 40 días de Cuaresma, 9.000 personas, más de 9.000 personas, estuvieron consagrando su sexualidad y su afectividad con Somos Suyos, con mi amigo Santi García de Veritas in Caritate, con el padre Luis Ángel Espinosa y conmigo. Y ha sido espectacular, ha sido un recorrido hermoso. Todavía seguimos recibiendo todos los testimonios, comentarios de su experiencia con la consagración. Para todos los que preguntan cuándo vuelve a haber consagración, es todos los años en Cuaresma, pero pueden seguir adquiriendo el libro de la consagración y hacerla por su cuenta virtual si quieren. Estoy esperando a Fray, aquí está. Los perdí, 2 segundos, me morí. Hola, hola. Hola, ¿Cómo estás? bien, muy bien, gracias a Dios y gracias por toda esta obra tan bella de Somos Suyos. Con mucho gusto a ti, Fray. Qué pena, todo se descontroló por 5 segundos mientras tú entrabas. Gracias por unirte, gracias por estar acá. Gracias por decir que sí a las locuras de Jesús a través de Somos Suyos. Y para empezar con nuestro tema, que yo les dije que era un tema sorpresa, pues me gustaría pedirte si nos ayudas con la oración inicial, ¿te parece? Claro, claro que sí. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Invocamos, Padre Celestial, el don del Espíritu Santo. Lo suplicamos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Pedimos el auxilio del Espíritu porque queremos decir lo que es cierto y a ti te agrada. Queremos decir lo que es útil y tú bendices. Queremos decir lo que es sanador y en lo que tú te complaces. Y solamente el Espíritu Santo podrá darnos ese acierto, esa dirección, esa palabra. Bendice el corazón y la vida de María Paula. Bendice, Señor, mi propia vida. Bendice esta conversación y cada persona que se está conectando en este momento. Ponemos esta intención bajo la protección de María Santísima. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Amén, Fray. Muchísimas gracias por la oración, gracias a todos los que se van conectando. Bienvenidos a Domingo Trasnochador. No sé si te acuerdas, Fray, pero los domingos aquí en Somos Suyos hace un tiempo eran lives de Domingo Trasnochador, hasta que María Paula dejó de trasnochar, o ahora trasnocha para otras cosas, y encuentran videos todas las semanas en YouTube, pero les contaba que hoy culminó la consagración de la sexualidad. Tuvimos más de 9.000 personas haciendo la consagración de la sexualidad. Para todos los que estaban preguntando, era 100% gratuita, solamente tenían que unirse a los grupos. La volvemos a sacar el próximo año en Cuaresma, pero digamos que viendo todo lo que veníamos trabajando en toda la consagración y lo que se viene además con Renacer, que es el Congreso, queríamos hablar de un tema que honestamente Fray y yo tocamos en nuestras conversaciones personales todo el tiempo, y es como la diferencia, a veces un poco obvia, a veces no tanto, entre el varón y la mujer a la hora de relacionarse. Pero hoy queríamos hablar específicamente de la diferencia en la sexualidad del varón y de la mujer. Cómo vive el varón la sexualidad y cómo la mujer vive la sexualidad, y cómo esto tiene que ver no solamente con el plan de Dios, sino con lo que Cristo viene a hacer en nosotros. Entonces, para los que no saben, a Fray le gusta mucho más que ser entrevistado, que uno tenga un diálogo
como parejo, porque luego me regañan que porque yo intervengo y no dejo hablar a Fray, es porque a él le gusta que uno comparta, pero me encantaría saber cómo lo quieres abordar, así como un esquema muy fijo no tenemos, entonces si a ti te gustaría hablar solamente de los varones y yo de las mujeres, o cómo quieres que lo hagamos. Pienso que es útil que ambos comentemos un poco sobre ambas perspectivas, eh, porque precisamente como hombres o como mujeres, pues estamos siendo no solo cada uno lo que es, sino viendo a los demás. Entonces uno mira el comportamiento tanto del hombre como de la mujer y yo creo que puede ser de esa manera, si te parece. Súper, yo entonces quisiera atreverme a iniciar preguntándote algo. ¿Tú por Bien, qué crees que estos temas son pertinentes? Porque entre los muchos otros temas que podríamos estar hablando hoy, hablar de la sexualidad en varones y en mujeres. Podríamos estar hablando del Domingo de Ramos, podríamos estar hablando de mil otras cosas, porque es importante seguir teniendo estas discusiones. yo creo que la manera como cada persona se implica en su sexualidad, en su ser sexuado, para ser más precisos, es más profunda que en otras cosas. Y ese grado de implicación, pues también significa que lo que suceda con la sexualidad de cada persona va a marcar muy, pero muy profundamente la vida de esa persona. Y las consecuencias de esas marcas, que muchas veces son negativas, también hay marcas positivas, pues luego las experimentamos todos en la sociedad. Por ejemplo, si una persona tiene una historia traumática con su propia sexualidad y eso le conduce a una vida de soledad y de amargura, pues esa soledad y esa amargura no se van a quedar encerradas en el ámbito pequeño de la vida de esa persona, sino que luego se van a regar, van a contagiar a muchos otros. Así que, aunque la sexualidad es algo tan profundamente personal, las repercusiones que tiene llegan a todos los ámbitos de la sociedad. Yo tengo una tristeza muy grande en este momento, te comento, María Paula, porque una persona que es conocida de algún conocido ha decidido quitarse la vida. Y la razón por la que esta muchacha era una jovencita de 16 años, la razón por la que esta jovencita se quitó la vida es porque se acabó una relación en la que ella estaba. Es decir, no le vio ningún sentido a la existencia cuando se acabó la relación con su novio y tomó pues esa trágica decisión. Por supuesto, hoy he orado muchas veces por esta mujer, por esta jovencita, por esta chiquita, y pues es doloroso para mí presentarlo como el ejemplo, como un ejemplo de lo que sucede con la afectividad y con la sexualidad. No es una parte más de nuestra vida, no es un pedacito de nuestra vida, es algo que nos implica, que nos envuelve, que nos marca, y lamentablemente cuando nos marca negativamente, pues las consecuencias son gravísimas, hasta llegar a casos como el que les comento, de esta muchacha por la que estoy orando y aunque no diré su nombre aquí, sí les pido que ustedes la tengan también en su oración. Claro que sí, Fray, oraremos por él. Es muy triste, es muy lamentable. Yo creo que yo varias veces, y lo contaba esta semana, tuve otro live, pero hay muchas situaciones de la vida, económicas, laborales, incluso familiares, que cuando son tocadas por un acontecimiento doloroso, por la cruz, por la ruptura en general, te afectan. Pero cuando se trata del corazón, es, a veces subestimamos la fuerza con la que eso marca nuestra vida, nuestra experiencia espiritual, nuestra experiencia vocacional, es decir, como tú lo decías, no estamos hablando de un tema más. Y ahorita justo que terminamos la consagración, durante todos los 40 días de esta consagración, yo estuve leyendo correos de las personas que a raíz de justamente empezar a comprender que su corazón y su sexualidad van de la mano, porque cuando uno habla de sexualidad se piensa en, ay, vamos a hablar de estimulación, o vamos a hablar de genitalidad, o vamos a hablar de actos sexuales como tal, y se nos olvida que es parte de la naturaleza misma de la persona
y que donde está implicado el corazón está implicada la sexualidad, no necesariamente en el ejercicio genital. Y tantas personas por ahí que compartían su experiencia donde contaban que a raíz de un abandono, puede ser una herida emocional, un abandono, un rechazo, una situación de bullying, una herida de temor, una herida de impotencia, de injusticia, de excesivo control sobre los demás, una herida de abuso sexual, ha marcado profundamente dos aspectos que a mí me parecen muy importantes. Uno es su comprensión de sí mismo, o sea, de su autoestima, su identidad personal y su relación con Dios. Me costaba o me cuesta relacionarme con un Dios que permite eso, me cuesta entregarle mi vida a Dios en estas circunstancias, o yo quisiera entregarme a Dios en el sacerdocio, en la vida religiosa, en el matrimonio, y por más de que quiero y aparentemente hago todas las prácticas cristianas que corresponden al deber cristiano, en mí hay una incapacidad emocional y psicosexual enorme para cumplir con mis deberes de Estado, para amar con una caridad real, para perdonar a los demás. Es decir, esto afecta a todos los aspectos y las áreas de nuestra vida, ¿no? Pero porque hablo mucho de esto con Fray y porque él también me ha escuchado quejarme sobre mis rupturas amorosas y sufrir muchísimo al respecto y pelearme conmigo misma y pelearme con Dios y pelearme con mi vocación. Y es decir, él ha padecido mis conflictos en esta área muchas veces y ustedes saben que a mí me gusta mucho hablarles pues con la mayor honestidad que puedo, presentándoles lo que yo he vivido y lo que Dios hace en mí. A la hora de hablar de sexualidad, y eso es lo primero que quisiera como entrar a preguntarte, se nos olvida que el órgano sexual por excelencia es el cerebro, no los genitales. Y que cuando hablamos del cerebro, hablamos de una diferencia enorme estructural entre el cerebro del varón y el cerebro de la mujer. El cerebro del varón es mucho más lateralizado, por así decirlo. O sea, los hemisferios trabajan uno a la vez. Una cosita a la vez y yo puedo hacer esto o puedo hacer lo otro. Las mujeres tenemos muchas más conexiones interhemisféricas, por así decirlo. Por eso, todo lo que implica nuestra sexualidad, digamos lo más obvio de la sexualidad, el área del hipotálamo en el varón es más grande que en el de la mujer y está un poco más aislado, es decir, por eso se puede enfocar en la estimulación, en el instinto, en esto me gusta, esto me atrae y le cuesta entrar en otras conexiones hemisféricas como los afectos, como la emocionalidad, como la empatía, ¿no? Y ojo, yo no estoy diciendo que esté determinado solo por su estructura neurológica porque pues somos integrales, ¿cierto? Es capaz de poner ahí el corazón, la voluntad y de ordenarla. Mientras que para nosotras las mujeres, al tener mayores conexiones interhemisféricas, pues digamos que nuestro hipotálamo tiene un poco más de equilibrio con el sistema límbico, por ejemplo, de las emociones, con los afectos, con la empatía, y por eso para nosotras la sexualidad la vivimos de una manera mucho más emocional que el varón. Y eso tiene ciertas implicaciones. Entonces me encantaría preguntarte, ¿por qué los varones, primero, vamos a hablar de los varones, ¿por qué los varones tienen que hacerse esta pregunta sobre cómo estoy viviendo mi sexualidad? No solamente en mi área genital, sino en todas las demás áreas de mi vida, mi cerebro, mi corazón, mi ámbito espiritual que están implicados, ¿no? Em, Mira, sí, es un gran punto de partida el que propones cuando nos vamos a la neurología, sobre todo porque le da una base externa, objetiva, sólida, a cualquier conversación que se tenga sobre hombres y mujeres. Además, es muy importante lo que estás diciendo, porque observemos que ese tipo de cableado propio del cerebro masculino o del cerebro femenino, no hay ningún cirujano que lo pueda cambiar. Eso no se puede cambiar. Y eso pues ya implica una postura muy determinada frente a todas las discusiones y conversaciones, por ejemplo, sobre género. A una persona que nació sin senos, se le pueden poner unos senos artificiales. Esas cosas se pueden hacer. Se pueden hacer mutilaciones en los cuerpos de los hombres o de las mujeres. Pero el punto tan importante, tan tremendamente relevante como es el punto neurológico, pues no hay cirujano que pueda entrar ahí. O sea que es un tema, es un enfoque supremamente sólido
muy importante y de hecho yo tiendo a abordar las diferencias entre hombre y mujer siempre partiendo de la biología, partiendo de la fisiología. Mm, Sin embargo, yo quisiera dar un paso un poco atrás y un poco al costado con la pregunta que me haces, porque me parece que para comprender estas diferencias, es decir, por qué hay dos modos tan distintos de conexiones neuronales, con todas las consecuencias que luego eso va a traer, hay que hacerse una pregunta previa, y esa pregunta previa es, ¿cuál es el propósito que eso puede tener? Si nosotros somos creyentes, finalmente las preguntas por el propósito nos llevan hacia Dios. Pero aún una persona que no fuera creyente, que no admite a Dios, pues por lo menos se preguntaría tal vez en términos de la naturaleza, en términos de la evolución, ¿no? Diría, bueno, ¿por qué la evolución ha hecho que las mujeres tengan un cableado neuronal tan diferente del que tenemos los hombres? Y, y esa pregunta es interesantísima, porque nos lleva más allá de las neuronas, nos lleva a los órganos de los sentidos, las diferencias que tienen los órganos de los sentidos. No se nos olvide que las neuronas no quedan encerradas en el cráneo, sino que se extienden a todo nuestro cuerpo, a la manera como sentimos, a la manera como olemos, como oímos, y por consiguiente, esta pregunta nos lleva a algo supremamente profundo, y es ¿cuál puede ser el propósito? Actualmente creo que esa es la pregunta que nos ayuda a aclarar más elementos sobre los hombres y las mujeres. Porque para decirlo de una manera corta, luego quizás podemos extendernos un poco, depende de cómo quieras que llevemos la conversación, pero para decirlo así, cortico y concreto, todas las diferencias, mayores e incluso menores, entre los sistemas neurológicos, metabólicos, hormonales, que hay entre la mujer y el hombre, todos tienen que ver con una sola palabra, y esa palabra es maternidad. Es decir, que la complejidad de las relaciones interhemisféricas que se dan en el cerebro femenino, lo mismo que los grados de sensibilidad que tiene la mujer en los órganos de sus sentidos, y lo mismo que muchísimas otras realidades, por ejemplo, de metabolismo, de estructura ósea, de estructura muscular, de estructura hormonal, todo tiene que ver finalmente con la maternidad. Y esto es impresionante, es decir, le cambia a uno inmediatamente la perspectiva, porque entonces uno se da cuenta que el modo mismo de relacionarse una mujer con cualquier otro ser humano es distinto del modo de relacionarse del varón. La manera como suelo describir esas dos maneras diferentes son con la palabra continuidad y la palabra discontinuidad. Es decir, la mujer, precisamente por la apertura a la vida, por la posibilidad de la maternidad, ama en continuidad, un concepto que luego podemos explicar un poco, mientras que el varón ama en discontinuidad. El amor en continuidad o amor de continuidad es el propio de la maternidad. La mujer siente que esa criatura que empieza a crecer dentro de ella, al principio es como parte de ella misma. Y esa es exactamente la noción de amor en continuidad. Ese modo particular de amar es absolutamente indispensable porque en la medida en que ella siente que el amor, que la criatura que tiene dentro de sí es parte de ella, la defiende como cualquier otra parte de su cuerpo. Y esto sucede no únicamente en el ser humano femenino. Si nosotros miramos
en el reino animal pues encontramos lo mismo, la manera como una leona defiende a sus cachorros y así sucesivamente. Entonces, este amor en continuidad es el que explica muchas cosas, por ejemplo, del cableado neuronal, perdón que es una expresión que suena como tan mecánica, pero la disposición neuronal que tiene o neurológica que tiene la mujer. Efectivamente, el tener un cerebro donde se conectan con tanta agilidad y con tanta amplitud y con tanta simultaneidad, se conecta lo emocional con lo intelectual, con lo cultural, es decir, todas esas áreas precisamente de los hemisferios, el tener esa capacidad de conectar su cerebro de esa manera es absolutamente fundamental para la mujer, pues concretamente para la materna, para la mujer que es mamá. Y es absolutamente fundamental porque eso es lo que le permite leer, diríamos con otro término también un poco mecánico, escanear al bebé, escanear a esa criatura y darse cuenta de que esa criatura está viviendo tal dolor, tal problema, o está contento por esto, o presenta tal rasgo en su personalidad. De tal manera que la gran diferencia neurológica que tiene la mujer encuentra su explicación última en la disposición para la maternidad. Y utilizo muy a propósito la expresión disposición para la maternidad, porque aunque la mujer no sea madre, por cualquier razón, impedimento biológico, decisión vocacional, circunstancias de la vida, aunque la mujer no sea madre, la disposición para amar en continuidad está. Y eso significa que en su manera de relacionarse con aquellos que ama y con aquello que ama, pues la mujer va a buscar ese lazo profundo que es lo que tú creo que has descrito con la expresión unión entre lo sexual y lo emocional. Mientras tanto, el varón tiene una postura diferente, una postura que describimos como amor en discontinuidad. Y ese amor en discontinuidad se expresa fundamentalmente mirando al ser amado, concretamente al hijo, mirándolo como una realidad dentro de otras realidades, una realidad que se funde, que se conecta, pero que es distinta de las demás realidades. En alguna predicación hablaba, quizás esta comparación puede servir, que la mirada del varón que ama es una mirada tipo dron, es decir, está identificando a ese ser que ama, por ejemplo, a ese hijo, a esa hija, lo está identificando como un bebé entre muchos bebés, un niño entre muchos niños, una joven entre muchas jóvenes. Por supuesto, es una joven que él ama porque es su hijita, es su hija amadísima, la quiere muchísimo a su hijo, pero lo mira como un hijo entre muchos hijos. Y ese tipo de mirada, que es una especie de adaptación evolutiva, diría la ciencia, o es una especie de don de Dios, el don propio de la paternidad, pues marca unos bienes específicos para la criatura que está creciendo. Ahora bien, como el varón tiene este amor en discontinuidad, significa que tiene de suyo, tiene una disposición para la paternidad. La paternidad es un modo particular de amor que sitúa al ser amado, lo sitúa dentro de un conjunto, dentro de un contexto, dentro de un plano, dentro de un mapa. Y por esa razón, pues el ser humano masculino tiene esa disposición para amar en paternidad. Si ese ser humano masculino no es papá, de nuevo, puede ser por muchas razones, si ese ser humano masculino no es papá, de todas maneras su modo peculiar de amar sigue estando ahí presente. Y como sigue estando ahí presente, pues tendrá las cualidades, las características, los bienes y también los peligros que tiene el amar en discontinuidad. Porque quisiera terminar esta intervención comentando que los dos modos típicos de amar, el amor en continuidad de la mujer y el amor en discontinuidad del varón, ambos tienen
grandes ventajas, traen grandes bienes, pero también tienen grandes peligros. Y la mujer tiene grandes peligros en su manera de amar, por eso puede cometer errores gravísimos haciéndose daño o haciendo daño a otros, pero también tiene unas posibilidades y unas riquezas que son absolutamente impresionantes. Lo mismo pasa con el varón. El varón tiene unas posibilidades en su amor en discontinuidad, unas posibilidades que son asombrosas, pero también puede caer en una serie de errores gravísimos que yo creo que todos los tenemos muy claros, errores terribles que cometemos los varones y que básicamente terminan siendo la cosificación del ser amado. Ahí se resume todo, porque la cosificación es el rostro más triste, es el rostro, podríamos decir, más oscuro del amor en discontinuidad, terminar cosificando. Entonces, el amor hacia la mujer pues se va a convertir simplemente en apetito, en deseo, en uso de un cuerpo y así muchas otras barbaridades. Pero eso no significa que el amor masculino tenga que ser eso. Significa que puede llegar a ser eso, pero no es que tenga que serlo necesariamente. Es un enfoque que creo que tiene bastante interés y bastante impacto y por eso me alegra mucho que estemos conversando sobre este tema. Creo que se me vinieron como 200 cosas a la mente mientras hablabas. Lo primero es, justo esa era mi pregunta, porque es importante hablar de esto y uno puede empezar desde el ámbito neurológico, que me parece importante justo por lo que tú decías, porque es una realidad indiscutible, es objetiva, es estructural, y implica muchísimo de las disposiciones que tenemos como seres humanos, pero al final la gran pregunta de por qué todos nos deberíamos hacer estas preguntas sobre cómo estoy viviendo mi sexualidad siendo mujer o cómo la estoy viviendo como varón, primero atraviesa entendiendo que no estamos hablando solo de genitalidad, y eso es súper importante. Hablar de Ujú, sexualidad implica al final, uno, preguntarme cómo estoy viviendo, o sea, cómo soy yo y cómo ujú, estoy amando. Y el propósito es justo ese, es que hay un propósito detrás. Cuando tú empezaste a hablar de la realidad de los varones, yo creo que una de las dificultades más grandes que nosotros tenemos a la hora de amar es amar realmente al otro conociendo quién el otro es. Yo siempre lo digo, por ejemplo, cuando acompaño matrimonios en cursos de sexualidad matrimonial, y es que usualmente la mujer tiene este resentimiento frente a la situación que tiene con su esposo porque ella en el fondo quiere que él sea otra mujer más con características de varón, pero ella quiere que él lea la realidad como una mujer, que sienta como una mujer, que viva la sexualidad como una mujer, la afectividad como una mujer, que tenga la suspicacia para ciertas cosas que la mujer. Y con el varón pasa lo mismo. No conocemos la realidad de quién es la otra mujer. Con dolor yo te escuchaba hablar y yo siempre te escucho hablar con mucho amor y como admiración por lo que Dios ha hecho en nosotras las mujeres. Tú decías como toda esta riqueza y toda esta capacidad y todo. Y yo cuando lo recordaba tantas conversaciones de varones, donde yo escucho, la mujercita con sus problemas y sus dramas y todo por todo llora, y el show y todo lo de la mujer es como si fuera malo, ¿no? Pero también con dolor reconozco que muchas veces a la hora de preguntarme quién es el otro, quién es el varón, y uno lo puede decir espectacularmente aquí en las charlas súper académicas con Fray Nelson Medina. Pero también yo he tenido ciertos comentarios hacia Fray Nelson donde le digo, oye Fray, tú has escuchado ese dicho que sale por ahí en redes sociales y él no, ¿cuál? Y yo, que hombre no es gente, hombre no es gente. Entonces, yo le explicaba a Fray por qué en algún momento yo decía eso, es que, ¿por qué tiene que actuar así? ¿Por qué pareciera que el problema es la manera como el hombre ama, la manera como el hombre mira, la manera como el hombre vive su sexualidad de una manera mucho más compartamentalizada, por así decirlo? ¿Cierto? Es que duro pensar que el problema es como el hombre es y no lo que el hombre ha hecho de eso que ella es. Y para explicarme mejor, eh, todo eso que nosotros vemos estructuralmente, emocionalmente, espiritualmente, porque incluso en un ámbito metafísico, yo creo firmemente que nuestra estructura interna, la manera como mi cerebro está configurado, como el tuyo de varón está configurado, corresponde también a la naturaleza propia de mi ser, mi alma. Mi alma es femenina, mi alma de mujer quiere maternar,
incluso si yo no llego a tener hijos. Y yo he tenido esas conversaciones con Fray muchas veces. Y yo no estoy casada, no tengo novio, estamos en la búsqueda, a propósito, yo no tengo miedo de decirlo, yo estoy súper soltera y muy interesada en casarme, en tener bebés, todo eso me encanta, pero también está esta gran pregunta de este anhelo de mi alma femenina por maternar, no va a esperar a que yo conciba un bebé. Llegará al culmen más concreto el día que yo conciba un hijo si Dios me lo quiere dar. Pero mi manera de amar ya está atravesada por mi sexualidad femenina. Mi alma es femenina, igual que el alma del varón. Es, es su alma masculina la que se entrega de forma discontinua porque el mundo lo necesita. Entonces, para mí esa gran pregunta es, ay, se me viene a la mente esta palabra del Padre a Adán y a Eva en el Génesis cuando pecan y le dicen, ¿quién te dijo que estabas desnudo, no? ¿Quién te dijo que amar así está mal? ¿Quién te dijo que yo te hice mal, María Paula? ¿O quién te dijo que yo hice a los hombres mal? ¿Quién te dijo que la manera de amar del hombre, que la manera de estimularse del hombre, que la manera de desear del hombre, yo la creé mala? ¿Quién te dijo que esto es malo? Y si nosotros no podemos reconocer la bondad ahí, en el otro y en nosotros mismos, el proceso de sanación va a ser muy difícil porque estamos peleando contra el plan de Dios. Pero también, Fray decía, hay riesgos. No todo lo que vivimos hoy, no la manera de amar que tenemos corresponde al plan de Dios porque estamos muy heridos. Y por eso, ay, Fray, yo te escuchaba y yo decía, sí, tenemos que preguntárnoslo porque al final la manera como vivimos la sexualidad es la manera como amamos. Y estamos muy heridos a la hora de vivir ese amor. Los varones de una manera particular, y ahorita quiero como que me puedas hablar un poquito más de eso, de cómo nosotros estamos heridos para amar, pero de formas muy concretas. ¿Y a qué voy? ¿Para qué fuimos creados todos? ¿No? Esa gran respuesta que uno escucha de para amar y ser amados, ¿cierto? Teología del cuerpo, amar y ser amados. Pero resulta que no amamos ni somos amados de la misma manera. Los varones no aman de la misma manera que amamos las mujeres y además no todos los varones son iguales y no todas las mujeres somos iguales. Pero sí podemos encontrar cosas en común dentro del plan de Dios. Ay, para mí es tan hermoso y al mismo tiempo es la paradoja tan dolorosa a veces reconocer que esa diferencia cuesta muchísimo trabajo porque al final esa es la vocación, ¿no? De la comunión. No puede haber comunión si no entendemos cuál es el bien que el otro quiere traer a mi vida y cuál es el bien que yo represento para el otro y para el mundo. Y por eso yo, ay, perdón la expresión, pero yo por eso molesto tanto con estos temas de sexualidad. ¿Por qué? Y lo voy a hacer un poco más concreto aún. Yo he descubierto que por mucho que yo he estudiado de sexualidad, por mucho que yo he estudiado de teología del cuerpo, por mucho que yo la teoría la he tenido más o menos clara, me falta mucho, pero lo mínimo, uy, Fray, luego en mi historia me encuentro con tantas heridas y es muy particular porque esas heridas y esas tentaciones atacan es justo eso, lo que Dios puso en mí para amar de una manera concreta. Entonces, por ejemplo, mi constancia. Ese amor constante, ¿cierto? Ese amor que quiere ir hasta las últimas consecuencias. Ese amor que de alguna manera en su estímulo sexual está conectado con la afectividad. Y me he rebelado contra eso. Es, ay, porque yo no puedo ser como este hombre que se olvidó de mí así de rápido, porque yo no puedo ser como él que solo desea el cuerpo y ya. Y yo recuerdo muchas veces en mi adolescencia, ay, como, ¿por qué yo no puedo ser como los hombres? Que no les importa, que no se aferran, que no están lloriqueando por todo, que no están ahí empecinados en una relación, porque yo sí. Y luego escucho a muchos varones como luchar con ese, ¿por qué la mujer es así? Yo no. Y ese conflicto interior que yo he tenido me ha llevado a esta conclusión y ya luego tú puedes aportar de aquí lo que quieras para iluminarnos al respecto, pero me ha llevado a comprender que esto que nosotros somos, nuestras formas particulares de amar, sexual y afectivamente, pueden ser al mismo tiempo el camino para cumplir la voluntad de Dios en nuestra vida o lo que el enemigo quiera torcer para alejarnos de ese plan de Dios. O sea, él me va a atacar en lo que es más propio mío, en mi feminidad, y va a atacar al varón en lo más propio de él. Por eso las heridas sexuales en el varón no son iguales que en la mujer. Tú hablas de psicoterapia o haces un proceso de sanación y puede ser, Fray, no sé, el mismo caso, la misma relación, el mismo abuso sexual, el mismo trauma, el mismo abandono, la manera como el varón lo va a asumir, la manera como la mujer lo va a asumir, es muy distinta. Entonces,
no sé si tú quieres aportar algo a eso y además me encantaría preguntarte ok, y entonces, ¿cómo puede el varón reconocer esos ataques a su sexualidad? ¿Por qué hay ciertas formas de ataque en la sexualidad masculina donde él debe estar más alerta o donde se puede literalmente llevar o romper su capacidad libre de responder a una vocación, o de amar a una mujer en concreto, o de enamorarse, o de ser sacerdote? ¿Sabes cómo hay? Ayúdame a entenderlo. Y de paso entenderé a muchos sujetos en mi vida a lo largo de lo que he vivido para dejar de decir hombre no es gente. O sea, ayúdame un poquito a entenderlo y a todas las que mujeres o varones estamos aquí detrás preguntándonos cómo lo atacan a él, al varón. Yo creo que una palabra que es clave dentro del mundo afectivo de los varones, porque es clave dentro del mundo emocional del varón, es la palabra desafío, una palabra que va unida a los objetivos, las metas. Esa, esa estructura está claramente muy adentro del varón. La estructura del desafío, la meta, el objetivo, el propósito. Mm, Se pueden dar muchas explicaciones, se pueden dar muchos paralelos, por ejemplo, con el tema neurológico. Así como tú nos decías que la mujer tiene más conexiones interhemisféricas, también se ha analizado la conexión que hay entre lo prefrontal y lo óptico en el cerebro masculino. Entonces, no es que sea una verdad absoluta desde la ciencia, pero digamos que como una simplificación sirve. La mujer conecta de esta manera entre los dos hemisferios y el hombre conecta entre lo prefrontal y lo occipital, es decir, el lóbulo óptico del procesamiento óptico. Entonces, el varón está muy marcado por esa búsqueda de una meta, de un objetivo, de un desafío, por consiguiente de un logro. Es parte incluso de su autovaloración, por decirlo de alguna manera, justifica su propia existencia en la medida en que tiene unos determinados logros. Esa manera de obrar, bien entendida y con una cantidad de anotaciones que no vamos a hacer ahora, es fantástica, es fantástica. Y es algo que de hecho puede enamorar a muchas mujeres. Es decir, es difícil encontrar una mujer que se enamore de un hombre si no ve que ese hombre tiene como una ruta, como un objetivo, como algo más grande por lo que está luchando. Para la mujer enamorarse es indispensable que haya un elemento de admiración. En eso coinciden pues prácticamente todos los que han estudiado estos temas. Y la admiración de la mujer hacia el hombre requiere que ese hombre tenga una ruta, tenga un desafío, tenga algo grande por lo que está trabajando. Entonces hay un aspecto bueno en eso del desafío, pero también hay un aspecto malo. Y yo quiero mencionar aquí tres modos muy, pero muy malos de evolucionar en esos desafíos, sobre todo en lo que nos atañe hoy, que es en la parte afectiva y también en la parte sexual. Por ejemplo, consideremos el caso del mujeriego. El mujeriego es como una persona que estuviera siempre apuntando, voy a lograr a esta, ya esa la logré, ahora voy a lograr a esta. Es una desfiguración horrenda del amor masculino, es una desfiguración de lo que es una relación auténtica de pareja, pero sucede. Y muchas veces sucede precisamente porque la persona está buscando una especie de validación de su masculinidad. Mi experiencia es que las personas mujeriegas siempre son personas inseguras. Eh, en general las personas que están buscando muchas parejas, porque hoy también tenemos el fenómeno de mujeres que precisamente por lo que tú describías, María Paula, dicen, pues entonces yo voy a obrar como obran los hombres. Si los hombres coleccionan mujeres, pues yo voy a coleccionar hombres y punto.
Por supuesto, eso es un desastre que le hace un daño espantoso al corazón de la mujer, porque supone como una doble traición de ella contra sí misma. Pero sigamos con el caso del varón. Entonces, como el varón tiene esa mentalidad de desafío, ahí tenemos fácilmente el tema del mujeriego. Luego tenemos otro caso que no es la persona, no es el varón que es mujeriego, pero sí es el varón que pierde todo lo romántico, que pierde todo el detalle, que pierde toda la novedad, porque ya la tiene. Es decir, ya la consiguió, ya es su novia, ya llevan tiempo de novios, o ya es su esposa y ya Ya la llevan tiene tiempo de aquí, esposa. ¿Ya qué, perdón? ya la tiene aquí, o sea, puede que no sea su esposa o su novia, pero ya sabe que ella está muerta por él, o sea, aquí la tiene. Exactamente. Entonces, como ya está segura, por así decirlo, entonces ya deja de ser un desafío para él. Y aunque la relación permanezca, obviamente la mujer se resiente en el sentido de que la calidad de la comunicación, la calidad de los detalles, la calidad de la ternura, todo eso se va al piso. Esa también es una desfiguración terrible de la afectividad. Y la otra, el otro defecto que muy fácilmente nos acecha a los varones en estos temas de afectividad, por lo que estamos diciendo del desafío, es como la valoración puramente externa de la intimidad. Es realmente algo dirigido exactamente hacia el sexo. La valoración externa de la sexualidad. ¿Valoración externa qué es? Que si es más intenso, si dura más tiempo, si fue más veces, entonces fue mejor sexo. Y es muy triste esa valoración, porque dentro de esa valoración cada vez se va cayendo más en una simple técnica. Es decir, el sexo se convierte en un tema de técnica. ¿Qué hay que hacer para que la sensación sea más fuerte o qué hay que hacer para que la relación se pueda tener más veces o el sexo se pueda tener mayor número de veces? Es decir, es una especie de materialismo, un materialismo exacerbado de la intimidad que finalmente deja en un profundo vacío tanto al hombre como a la mujer. Además, no se nos olvide que ese enfoque, que es un enfoque muy triste, no se nos olvide que ese enfoque está muy unido al adulterio, por lo menos al adulterio espiritual, porque ahí es donde fácilmente parejas casadas dicen que para darle un poquito de sabor, darle un poquito de emoción, darle un poquito de picante, dicen, a su relación, entonces que entre la pornografía o que entren cualquier tipo de tecnología para el sexo, juguetes o lo que sea. Pero en el fondo cada uno ya no está relacionándose con la otra persona, sino que en el fondo cada uno está usando a la otra persona. Entonces me parece que tres grandes patologías que se presentan en la afectividad y la sexualidad masculina tienen que ver con este tema del desafío. Es decir, el hombre mujeriego, el hombre frío que simplemente siente que ya tiene a la mujer y ya está ahí, más o menos como un mueble más de la casa, o el que se concentra únicamente en los temas de desempeño y de técnica sexual, pero al precio terrible de quedarse vacío él y de dejar muy, pero muy vacía, muy, pero muy frustrada a la mujer, así ella misma tenga una gran capacidad de deleite sexual, lo cual pues sucede obviamente en muchas mujeres, pero es que para la mujer, como ya lo hemos dicho varias veces en esta transmisión, eso no es lo único ni es tampoco lo principal, ¿no? Sí, alguien por ahí decía, es que los dos se deben conquistar constantemente, no solo el varón a la mujer, sino la mujer al varón. Y justo ese ejemplo sirve muchísimo para poder ejemplificar lo que estamos diciendo. Claro que nos debemos conquistar mutuamente, pero no de la misma manera. Porque la manera de recibir el amor que tiene la mujer no es la misma manera de recibir el amor que tiene el varón ni de darla. Y pensemos un momentito la sexualidad fuera del matrimonio. Porque es que somos seres sexuados desde que nacemos. Y desde la pubertad, cuando vamos desarrollando toda esta sexualidad biológica,
también se va configurando nuestra madurez emocional, nuestra capacidad de tener un apego seguro, nuestra capacidad de percibir nuestra identidad y construir una identidad también que sea madura, sana, estable. Estamos hablando del todo de la persona. Y usualmente cuando ya llegamos al matrimonio o a la ordenación sacerdotal o a la consagración religiosa, ahí es donde estallan todos los problemas. Y pensamos entonces que el problema es el matrimonio, el sacerdocio, la vida consagrada, la comunidad o la soltería, en el caso de las mujeres adultas como yo que estamos en soltería. Y el problema no son tus circunstancias, el problema son esa cantidad de circuitos rotos, por así decirlos, en tu corazón, en tu identidad, en tu autoestima, en tu capacidad de asumir eso que tú eres. Y yo se lo había dicho a Fray y sé que me dijiste que no tanto, pero yo hoy te lo prometo que en el Evangelio lo viví así. Cuando en la primera lectura el profeta está diciendo, no me eché atrás, no me quité, ¿sabes? Está hablando de la experiencia de Cristo, ¿no? Del Mesías. Y hoy lo veíamos caminando pues sobre este burrito hacia la cruz, ¿no? Y todo el mundo, ¡guau! Sí, el Mesías. Y él fue capaz de asumir su realidad para poder amar, ¿no? Y te lo prometo, Fray, que yo lo sentí así. Yo tengo una realidad enfrente, que es el llamado a amar. Y ese llamado a amar pasa por una cruz. Pero yo creo firmemente que la mayoría de nuestros pecados son formas en que queremos evadir esa realidad. Yo no quiero aceptar esto. Y empieza por esa naturaleza propia. Yo no quiero aceptar lo que significa amar como mujer. Y lo he dicho muchísimas veces. Y hace poco lo dije también. Y me quejaba con Dios. Le decía, ¿por qué me creaste así? Tan sensible. ¿Por qué mi amor es tan constante por alguien que no lo merece? ¿Por qué anhelo cosas tan profundas? ¿Por qué mi sexualidad tiene que estar marcada por este deseo de amar? ¿Por qué no puedo simplemente desconectar lo genital del corazón? Suena horrible, pero es mi realidad. Yo he luchado mucho con eso, con no aceptar mi camino específico para amar en mi feminidad. Entonces yo creo que es impresionante porque ahí va, no sé si me equivoqué, pero yo creo firmemente que es así. El varón, sea que vaya a casarse con una mujer concreta, sea que vaya a tener hijos, porque puede que se case y no los pueda tener, o puede que nunca se case y no sepa lo que es esa paternidad. Todo lo que tú nos contabas, casi que de la estructura interna del varón, tú decías, por ejemplo, que su forma de amar pues no inconstante, pero no continuo, ¿cierto? Y yo creo que justamente eso, que la discontinuidad propia de la estructura masculina tiene la tentación de la inconstancia. Es que el ser discontinuo no significa que tenga que ser inconstante. Pero si lo pensamos, no sé, Fray, yo me imagino antes de todo esto, los hombres que estaban en la caverna, ¿no? En la cuevita. ¿Quién era la que se quedaba con los hijos? ¿Quién era la que cuidaba lo que habían conseguido y todo? Pues la mujer. Todo lo que requería que ella fuera constante, que se preocupara por los niños, que pudiera leer sus caritas, que le duele, que le gusta, pues Dios nos equipó para poder vivir eso, casadas o no. Mientras que la estructura interna del amor del varón le permite ir, salir, casar y volver, ¿cierto? ¿Tú te imaginas donde él tuviera que ir, salir, casar, estuviera llorando todo el camino porque dejó a sus hijos, mi esposa solita, pobrecita, cómo me duele? Pues no podría cumplir el rol que la familia necesita y que la sociedad necesita al final, ¿no? Es decir, tú lo decías, las mujeres anhelamos un hombre fuerte, un hombre... Uy, eso es tan cierto y yo no quiero crear aquí estereotipos de género porque obviamente hay hombres más sensibles que otros y cada personalidad es un mundo y cada historia es diferente. Pero yo se lo contaba a Fray hace poco y es el chisme del life, ¿no? Yo pensé que a mí me gustaban las características propias de un hombre porque todo lo que hablábamos, ¿no? Fray lo habla de una manera un poco más académica. En el mundo, en la calle, es, es un hombre que resuelve. Eso es lo que nosotras queremos, un hombre que resuelve. Y hacemos muchos chistes al respecto, pero sí, es un hombre que tenga un plan, un hombre que es líder, un hombre que sea capaz de tomar la iniciativa. Todas esas cosas en la vida cotidiana las necesitamos en una relación de pareja, en una relación de amistad, en una relación laboral y en la sexualidad propia del matrimonio. Es decir, si él tiene ese tipo de cualidades, las va a vivir en todas sus relaciones. No es algo que él finge para conquistar a una mujer, lo que tú decías, o para acostarse con una mujer, o para sentir que es suficiente. No, es parte de quien él es.
Y lo será con sus papás, con sus amigos, en su trabajo, en su apostolado. Pero una vez yo, en una situación particular, hace mucho, mucho tiempo, me di cuenta que ese hombre que yo, wow, increíble, me encanta, es que resuelve, es que, Fray, nadie como él, Fray, es que tuvieras el nivel de hombre que es. Fray, es que te prometo que nadie respira como él, nadie es tan líder como él, nadie se persigna como él, wow, el líder, el que yo siempre he buscado. Y me encantaba, ¿no? Me fascinaba. Y esa atracción afectiva, intelectual, porque yo también decía, súper inteligente, todo lo tiene, ¿no? Eso yo lo pude entender como, wow, yo sí podría experimentar una atracción sexual por este hombre, porque se dieron todos los demás factores. A menos de que tú hayas distorsionado tanto tu experiencia sexual como mujer, que te guste solamente lo externo de un hombre por la sexualidad y ya, es muy raro, Fray, encontrar en el mundo interior de una mujer una sexualidad herida solo por el placer. Es decir, uy, sí, qué rico acostarme con este hombre. Eso casi no pasa, casi siempre hay algo detrás de eso, ¿no? O una distorsión tuya que te hace sentir que usar a los hombres te valida como mujer, o que no te van a hacer daño, o que es una postura que te endurece para no sufrir. Pero usualmente lo nuestro siempre está ligado a que haya un interés afectivo, a que a mí ya me tocó el corazón. Por eso en mi mundo interior se abre la posibilidad de que pueda tocar mi cuerpo. Obviamente en el matrimonio se da dentro de la ley de Dios y entendiendo esa entrega como una entrega efectiva. Pero a lo que voy con esto es a compartirles que una vez yo conocí más a este sujeto, me di cuenta de que no era un hombre que resolvía, que no era ese líder constante, que de hecho el amor que él decía tener por mí no era constante. Fue eso, cuando ya la tuve aquí, ya no me interesa, ¿sabes? Ya no me nace, ya no, y yo, o sea, su forma de amar realmente no es que sea discontinua, es que es inconstante. Y luego vi que no era un hombre que resuelve, luego no vi, o sea, vi que todas esas grandes cualidades del líder fuerte, yo te protejo, yo estoy aquí, no estaban. Mi interés cayó, pero al -0%. Y no es que ya no quiera a esta persona, claro que lo quiero, obviamente hay un cariño, pero la atracción de decir, wow, este hombre, oigan, se esfumó así como en... Yo decía, yo no puedo creer que yo haya estado tan enamorada de esta persona y que hoy en día ni afectiva, ni sexual, ni emocional, ni espiritualmente encuentro nada para admirar. Y yo entendí algo muy fuerte y es que así como nosotras, digamos que somos de alguna manera constantes y nos quedamos un poquito más y buscamos un poco más de conexión emocional y le exigimos al hombre un poco más de reciprocidad afectiva, pues el enemigo también va a venir a atacar esto y va a hacer que nuestra sexualidad esté herida principalmente en la manera como vemos al otro y cómo nos vemos a nosotras mismas. Porque al final es eso. Yo, y no sé si tú estés de acuerdo con esto o no, pero a veces nosotros lo que buscamos del otro es como un espejo de nuestras heridas, ¿no? ¿Qué es lo que me falta que esta persona me puede proporcionar? Y siempre está desde esta continuidad o discontinuidad y desde esta manera de poder entregarnos como el otro espera. Y creo que ahí el enemigo, nuestras propias heridas y el mundo en general distorsionan la capacidad y la efectividad que tenemos para amar al otro. Y alguien lo decía por ahí, no hay una persona perfecta. Obviamente no hay una persona perfecta y no habrá una mujer perfecta y no habrá un varón perfecto. Pero claro que hay mínimos, claro que hay mínimos. Y entonces ahí, no sé, me gustaría preguntarte, cuando nosotros hablamos de todos los temas que yo toco, por ejemplo, rupturas afectivas, ¿por qué pareciera que una ruptura le pega más dura a una mujer que a un hombre? Pareciera, ¿no? Es como el mito que hay. ¿O por qué cuando hablamos de adicciones sexuales pareciera que el tema del consumo de pornografía o de masturbación siempre tiene que ver más con el varón que con la mujer? Mm, Si nosotros miramos en la línea que hemos ido conversando, ¿no? En esta reunión, si nosotros miramos lo que significa ese amor en continuidad, que empieza siendo disposición para la maternidad, pero que luego afecta toda la vida emocional de la mujer, eso también significa
que el modo de querer de la mujer está muy ligado a una palabra, que es la palabra historia. Es el tener una historia, es el crear una historia. Y es algo lindísimo realmente, ¿no? Crear una historia es tener anécdotas, tener un lenguaje, tener momentos difíciles en que tal vez lloraron juntos, tener momentos en que se rieron hasta que les dolía la barriga, tener momentos, si la relación ha llegado a ese punto, tener momentos de pasión mutua, de entrega, de donación, de apostarlo todo por el otro. Eso es tener una historia, eso es tener una historia. Y eso es lo más propio de un amor en continuidad. Esto puede tener un ingrediente sexual, como en el caso típico de un matrimonio, por ejemplo, pero la mujer no ama solamente así cuando, cuando ama. Por ejemplo, una mujer que tenga muy buenas amigas, con ningún interés sensual ni sexual por esas mujeres, pero tiene amigas de toda la vida. Yo recuerdo, por ejemplo, el caso de mi mamá. Mi madre murió de 78 años y ella se volvió amiga de lo que entonces era una niña cuando ambas tenían 7 años. O sea, ellas cumplieron 70, así como si 70 años de amistad. Es algo impresionante. Y es decir, casi cualquier palabra que yo utilice se va a quedar corta. Eran amigas, eran hermanas, eran muy, pero muy cercanas. Y eso alimenta mucho y sostiene mucho y alegra mucho el corazón de muchas mujeres, el tener ese tipo de experiencia de historia. Entonces, el tema es que esta historia lo que está haciendo es conectar las hebras de la vida de otra persona con las propias hebras, las hebras de la propia vida. Sucede en la amistad, como ya lo he dicho por el ejemplo de mi mamá, pero sucede con muchísima más fuerza en el caso de una relación de matrimonio, por ejemplo, y el motivo por el que es más intenso es porque se han entregado más cosas, se han entregado, por ejemplo, su tiempo, se han entregado sus cuerpos, se han entregado sus sueños, sus confidencias, entonces las hebras se han unido. Y en la medida en que esas hebras están profundamente interconectadas, hasta el punto de que no se sabe dónde termina la una y dónde empieza la otra, pues ahí se produce lo que dice la Biblia, realmente son una sola carne. El ser una sola carne no es únicamente cuando tienen intimidad, el ser una sola carne es tener esas hebras tan profundamente conectadas. Yo me acuerdo alguna vez hablando con una pareja lindísima, supongo que tendrían sus peleas también, ¿no? Como todas las parejas, pero hablando con una pareja muy, muy bonita, eso me sucedió en una misión, ellos se reían mucho, uno veía que estaban muy, muy a gusto él con ella y ella con él. Y bueno, en algún momento recordaban algo chistoso que les había pasado y que motivó como un cambio de lenguaje, de esos chistes internos que llaman, ¿no? Eso de que tienen una palabra que les recuerda la anécdota de lo que sucedió en años atrás. Pero lo que quiero destacar es que yo como niño curioso que soy, les preguntaba, bueno, pero ¿quién empezó con el chiste? O sea, tenían ahí su chiste entre ellos, ¿no? Y ahora no importa cuál era, ni yo me acuerdo. Pero tenían un chiste entre ellos. Y entonces yo les preguntaba, bueno, pero ¿quién empezó con el chiste? Y se miraron y no sabían. O sea, no sabían si fue ella, si fue él el primero que utilizó esa expresión, ¿no? Y, y eso es tener la vida tan profundamente entreverada, que es una palabra tan bonita en español, tan profundamente conectada,
Pues que llega un momento en el que no se sabe qué es mío y qué es tuyo. Ahora, si se llega a ese grado de unión, que es a un anhelo profundísimo del corazón femenino, y de repente tú le dices a esa mujer, esto se acabó por viudez, o se acabó por infidelidad, o se acabó por una decepción brutal, pues es algo así como tomar esos hilos que están tan profundamente unidos y decir, ahora rompe eso. Y eso es absolutamente terrible, es algo terrible, es algo insoportable. Lo cual ya también nos da una respuesta. Cuando el hombre madura, cuando el varón madura en su amor, pues el varón también llega a eso. El varón también llega a ese tipo de unión, a esa incapacidad de pensar la propia vida si no es en unión con esa persona, si no es estando esa persona. Eh, Hablando una vez con uno de mis hermanos, yo tengo tres hermanos, los tres casados, hablando con uno de mis hermanos, me comentaba una pequeña observación así medio científica interesantísima. Decía él que después de varios meses, o no sé si años de estar casado, le sucedía que prácticamente cada vez que soñaba, o sea, que soñaba y que se acordaba de lo que había soñado, siempre estaba ahí, siempre aparecía ahí eh, su esposa, su mujer. Y lo que me parece más lindo de esto es que ni siquiera en sueños él concebía su vida sin esa persona, sin esa mujer, o sea, mi cuñada, ¿no? No concebía la vida sin esa mujer. O sea que también él estaba así. Y esto es tan cierto que algunas personas, tanto hombres como mujeres, cuando han pasado mucho tiempo, han vencido muchas luchas, han estado muchísimos años casados y de repente se quedan viudos y pasa en el hombre y pasa en la mujer, no soportan la viudez y incluso mueren. Hace poquito tuvimos una situación así en mi comunidad religiosa con los papás de un hermano mío de comunidad. Murió la mamá y literalmente el papá no aguantó sino unos pocos días, o sea, no podía. La vida era absolutamente insoportable para él. Entonces, tratando de resumir esta respuesta, la mujer más rápidamente y de una manera más intensa comprende lo que es eso de entreverar la vida, unir mis hebras y las tuyas. Y eso, por supuesto, hace que cualquier ruptura sea espantosamente dolorosa. Pero si el varón realmente madura en su afectividad y si aprende a apreciar lo que significa una relación íntegra con una mujer, pues le va a suceder prácticamente lo mismo y por lo tanto va a tener experiencias también muy duras si se llega a presentar una infidelidad o algo así parecido. Es muy triste para mí decir esto, pero bueno, alguien tiene que decirlo. Precisamente en la medida en que se están masculinizando cada vez más muchas mujeres, también se están produciendo cada vez más fenómenos de infidelidad en la mujer y el dolor, el dolor que experimentan muchos de esos hombres al sentirse traicionados por la mujer es una cosa difícil de describir, como es difícil de describir el dolor de la mujer. Finalmente, pues dentro del plan de Dios lo que está es lo que ya dijimos, ¿no? Que lleguen a ser una sola carne, ¿no? Y por consiguiente, cualquier ruptura de eso es un desgarramiento y es una herida espantosa. Mm. Yo pensaba mientras te escuchaba, bueno, muchas cosas, pero principalmente en cómo precisamente llegar a ese punto, porque tú nos dabas un ejemplo, que es el matrimonio, pero uno, no todos los seres humanos están llamados al matrimonio, no todos los seres humanos llegan a ese nivel de madurez dentro de la misma relación, pero todos los seres humanos estamos llamados a amar y a ser amados, todos, varón y mujer. Todos los varones tienen esa forma discontinua de amar con todos sus beneficios y con todas sus tentaciones o ataques, porque el mundo necesita que el varón ame así. Es decir, el mundo necesita de varones no perfectos, porque alguien decía, entonces, ¿cómo se puede ofrecer algo si uno está herido? Todos Mm. estamos heridos, todos. Yo no creo que nosotros nunca podamos decir, ya ahora sí estoy lo suficientemente sano para casarme o para ordenarme o para... No,
pero al menos sí, uno, reconciliados con quienes somos. Al menos que conozcamos quiénes somos, porque es que la realidad que yo veo ahí afuera, y mucha gente lo pregunta, pero ¿por qué estás soltera? ¿Pero por qué estás soltera? Pero yo les voy a decir la realidad, no es porque yo sea mejor que nadie, sino porque cuando tú ya has conocido un poquito de lo que exige una vocación así, tú esperas al menos tanto tú como el otro ser conscientes de qué es lo que se necesita para caminar juntos. Y hay mucha ceguera emocional, mucha ceguera en la identidad ahí afuera. Es como yo vivo para existir, comer, trabajar, incluso para ir acá a la capilla, rezar, ir a misa, arrodillarme, pero no tengo ni idea de quién soy como varón, no tengo ni idea de cuáles son mis virtudes o mis cualidades estructurales y tampoco he ahondado en un proceso de sanación serio con mi historia, porque además cada varón es un mundo y cada varón tiene heridas concretas. Entonces, para nosotras las mujeres también, porque exigimos un montón, pero no nos miramos lo suficiente y no somos conscientes de que eso que exigimos en el varón, también ese grado de relación lo va a exigir en ti. Hace poquito yo sacaba un video de eso y es, somos muy ciegos a la hora de vernos a nosotros mismos. El Señor lo decía, vemos perfecto la viga en el ojo del otro o la astillita, pero en el nuestro no, no tanto. Y resulta que para vivir una vocación, pues el primero que la va a vivir eres tú. Entonces, esa sexualidad tuya y mía, de varón y de mujer que está herida, requiere que nosotros seamos capaces de abrir la mirada. Como decía el Señor, el ojo es la lámpara del cuerpo, ¿no? Es decir, de la persona. Y si yo no le permito a Cristo venir a limpiar mi mirada sobre quién soy yo como mujer y quién es el otro como varón, va a ser muy difícil que yo pueda responder a cualquier vocación, no solamente al amor romántico o al amor en el matrimonio. Por ejemplo, el hecho de que tú y yo tengamos un anhelo concreto de amar y ser amados y que nosotras amemos de forma continua y que nosotras queramos unirnos completamente, no significa ni que debamos hacerlo de esa manera, ni que debamos hacerlo en cualquier momento. Y qué pena que yo vuelva a tomar el ejemplo que tú trajiste acá a colación, pero a veces sufrimos rupturas como si fueran divorcios cuando nunca estuvimos casados. Porque una cosa es que Fray diga que dos personas que vivieron 60 años juntos no aguantaron la muerte del otro y se fueran, a decir que yo no aguanté la separación con alguien con quien estaba saliendo o un novio y me quité la vida. No es el deber ser del amor. Y cuando nosotros no somos conscientes de dónde estamos heridos, porque no es que se haya terminado una relación. La realidad en este mundo es que la gente se enferma, las personas mueren, hay ruptura. En este mundo herido nunca vamos a tener el ideal, ¿no? Pero ¿qué hay en mí que aún no puede responder a esa invitación de amar y ser amado? Por ejemplo, en el varón, yo te escuchaba y yo decía, claro, es que es muy difícil perder de vista que esa discontinuidad, esa manera de resolver, por ejemplo, esa inmediatez, no es que el varón sea malo, piensa, yo siempre pongo este ejemplo, en que yo esté aquí en mi casa y no lo voy a poner en una relación de pareja, lo voy a poner yo soltera con mi hermano. Yo tengo un hermano, tengo dos de hecho. Y que algo pasa en mi casa, no sé, Fray, se explotó una olla y hay un incendio. Lo más probable es que mi hermano pueda resolver en el momento porque está enfocado en lo inmediato. ¿Qué es lo inmediato? De hecho me pasó, ahora que no me acuerdo mientras te lo digo, no explotó una olla, pero hace poquito, poquito te digo, un año y medio, ¿no te acuerdas? Que hubo un temblor en Bogotá, que fue muy, muy fuerte. Pues en medio del temblor yo salí y mi hermano, tenemos que irnos. Y yo, no, espérate, quédate quieto, hay que ver si pasa. Y yo entré en pánico, no me podía mover, no sabía qué hacer, yo no me podía ir así porque estoy en pijama. Y mi hermanito, que es menor que yo, el man resolvió. O sea, él fue a lo inmediato. Prácticamente me cargó, cogió unas pantuflas, cogió el celular, salimos y nos vamos. ¿Qué te pasa? ¿Cómo nos vamos a quedar aquí? Si él se quedara pensando en, ¿será que ella está descalza? ¿Será que se siente a gusto? ¿Será que sí? ¿Será que no? Es algo casi que sale instintivo. Y piensa que un hombre pueda madurar eso al punto que eso le permita amar. Cuidar a su esposa en lo inmediato, en lo que ella necesita, en cuando ella está un lío cíclico hormonal y poder organizar de alguna manera la estabilidad emocional de un hogar. Es espectacular que tú como hija puedas decir, es que mi papá es así, que tú como un novicio que acaba de entrar a la comunidad digas, es que Fray es así, o es que tal padre es así,
Y no digo que sea perfecto, es que eso que aparentemente puede ser algo muy malo, se vuelve en una herramienta absolutamente necesaria para construir hogar, vocación, carisma, mundo, sociedad, al final reino de Dios, ¿no? Pero también va a ser muy atacado. Entonces esa inmediatez, esa capacidad de resolver, cuando el varón no reconoce sus heridas y dónde está roto y de qué manera particular, eso es lo que lo lleva, por ejemplo, a consumir pornografía. Porque claro que él tiene afectividad, y claro que él quiere amar, y claro que él quiere ser tierno, pero él va a ir a lo más inmediato. ¿Y qué es lo más inmediato? La gratificación del placer. Y por eso él expresa más fácil que la mujer de ese tipo de adicciones en materia sexual. No es que nosotras no seamos presas, yo soy un ejemplo claro de que somos muchas las mujeres que luchamos con ese tipo de adicciones. Pero sí es verdad que es mayor la proporción de varones que aparentemente sacia el dolor o lo que sea que viva, porque cada uno vive una cosa distinta, con la gratificación instantánea. Y no necesariamente solo con eso, con las compras, con el tener el carro, la casa, las mujeres, que yo pueda superficialmente sentir que todo está bien, ¿no? Pero entonces para nosotras, ¿cuál sería el ataque? Hace poquito, un amigo sacerdote me decía, por favor, necesito que me acompañes a comprar ropa o yo te llamo desde allá, dime qué ponerme porque para mí todos los tonos de azules son iguales. Y yo solo estoy acostumbrado a vestirme de negro y ahora tengo que ir de misión y hace mucho calor y no me voy a ir de negro, no tengo ni idea de cómo combinar ropa. Él no le está hablando a la novia, él le está hablando a una mujer porque qué sutil y qué hermoso es que pueda reconocer, oye, todo lo que la mujer puede aportar a mi vida es hermoso, ¿cierto? Es decir, no es solamente que seamos las que más lloramos y las que somos tan necesitadas afectivamente, es que la sociedad también necesita de nuestras cualidades propias. ¿Cuántos varones no he conocido yo que me han dicho, es que esta mujer y la manera de amarme me cambió la vida? Ella me enseñó a mirarme a través de cómo ella me veía. Y puede ser tu mamá, tu novia, tu profesora. Todos los varones necesitan mujeres así en su vida, empezando por su mamá. Y todas nosotras, empezando por mí, estamos llamadas a caminar un poquito más hacia la sanación, para poder ser cada vez más eso que yo estoy llamada a ser. No algo más, no alguien distinto, no otro varón. No, lo que Dios pensó para mí. Y para María Paula en concreto, que además es bien diferente a todas las demás, bien rayada en otros aspectos, bien difícil en otros. Yo soy muy difícil. Y aún así estoy convencida de que Dios es tan enorme para mi feminidad. Pero si yo me quedo solo en así soy, no importa, de malas, va a ser muy difícil que yo pueda construir esa vocación, cualquiera que sea. Ahora viene mi pregunta final, Fray. Bueno, y ahí para cerrar ese punto, todo eso bueno que la mujer es también puede ser muy herido. Entonces nos volvemos controladoras en exceso. Con nuestra capacidad nos volvemos manipuladoras en exceso. Con nuestra capacidad nos volvemos las que queremos que seamos la vida completa del otro. Es que él tiene que existir para mí, él solamente tiene que estar aquí para mí, esta comunidad tiene que hacer lo que yo diga, cuando yo diga. Es decir, todo eso que es muy bueno, el enemigo también va a querer torcerlo para que se vuelva un obstáculo. La gran pregunta es, Fray, si sanar es posible. Porque mucha gente dice, qué hermoso lo que dice Fray, qué hermoso lo que dice Mapi. Pero en la realidad mi vida es que hombre no es gente, esa niña es una loca, mi exmujer hizo esto, ¿sabes? Como que vemos tan lindo el plan de Dios para el varón y la mujer y luego vemos nuestras vidas tan rotas. ¿Tú crees que sanar es posible? Yo creo que sanar es posible en la inmensa mayoría de los casos. No me atrevo a decir un 100%, porque eso pues solo lo conoce Dios. Creo que hay como unos tres grandes requisitos que en mi experiencia, en el servicio a los demás y en la búsqueda también de una auténtica entrega de mi vida al Señor, creo que son indispensables. Y esos tres elementos, así dichos con una sola palabra cada uno, son verdad, humildad y amor. Verdad, precisamente para reconocer
vacíos que uno ha tenido, heridas que uno ha tenido, falencias que uno ha tenido y pecados que uno ha tenido, incluyendo el daño que uno le ha hecho a otras personas. De muchas maneras, no solo en lo romántico o en lo de pareja, ¿no? Ahora que se habla tanto de bullying, el bullying no le hace daño solamente a la persona que lo sufre, le causa una deformación y deja una huella desastrosa en la persona que lo practica. Y así con muchos otros ejemplos, ¿no? Entonces, bueno, la verdad, necesitamos verdad. Y el camino para encontrar esa verdad, pues, cambia con las distintas personas, ¿no? A veces puede ser un camino por el sacramento de la confesión, a veces puede ser un buen camino con un buen profesional de la psicología. Eh, Hoy hay varias posibilidades, hay varias ofertas. Por ejemplo, esto que tú has animado a hacer, María Paula, de la consagración de la sexualidad, estoy seguro que lleva a las personas a hacerse preguntas muy profundas sobre sí mismas, sobre lo que les ha faltado, sobre en lo que han ofendido a Dios, han lastimado sus propios cuerpos, etcétera. Bueno, verdad. Luego se necesita mucha humildad, mucha humildad. Yo estoy convencido de que la gran mayoría de los matrimonios en crisis podrían salvarse, pero el enemigo principal siempre es la soberbia. Y no solo para esto de de las relaciones de pareja, es espantoso darnos cuenta que hay tanta falta de humildad en nosotros y que esa falta de humildad nos mantiene encadenados al pecado. Por ejemplo, tú has mencionado varias veces el daño que causa la pornografía y nos damos cuenta que la pornografía es un falso remedio para un problema verdadero. El problema es real, pero la solución es falsa. Y mientras la persona permanezca encadenada a una solución falsa, pues no encuentra la solución verdadera. Es obvio. Y desprenderse de la solución falsa, que sin embargo es cómoda, es gratificante, etcétera, pues requiere renunciar a lo que ha sido mi opción, a lo que ha sido mi manera de ser, a lo que ha sido el parche que yo le pongo a mi vida, y eso cuesta trabajo. Entonces, realmente necesitamos humildad. Humildad para reconocer la verdad. La humildad y la verdad están tan unidas, ¿no? Nos enseñaba Santa Teresa de Jesús. La humildad también nos está recordando esa necesidad de volver a ser humus, ¿no? La palabra que da origen a humildad. Humus es como la tierra, sobre todo la tierra que puede ser modelada, que puede ser cultivada. Entonces, llegar a la humildad en el fondo es buscar ese ser profundo nuestro en donde Dios puede sembrar, en donde Dios con sus manos de alfarero puede hacer maravillas. La humildad realmente es el camino y baste recordar solo esa frase de la Escritura, ¿no? Dios resiste a los soberbios, pero da su gracia a los humildes. Esa frase debería bastarnos. Para mí que la Biblia diga Dios resiste a los soberbios, ya me está diciendo que cualquier acto de soberbia es cerrarle la puerta al único que puede realmente transformarme hasta el fondo. Entonces, verdad, humildad, y luego se necesita amar. Se necesita amar. Y amar siempre implica un riesgo. El riesgo de quedar en ridículo, el riesgo de que me utilicen, el riesgo de muchas cosas. Sin embargo, debo recordar aquí inmediatamente que cuando hablamos aquí de amor, no significa simplemente entregarse al querer, es decir, a los caprichos pueden ser incluso de otra persona. Porque hay personas que piensan, no, pues si a mí me toca amar, entonces me toca complacer a mi hombre o a mi mujer, como diga ella, como diga él. No, el amor siempre implica el buscar el bien de la otra persona. Por eso el amor en la Biblia y el amor en la tradición cristiana siempre es amor con ojos abiertos. Pero hay que amar. Y es que el problema está en que algunas veces uno dice,
Algunas veces uno dice, mira, yo no voy a amar porque me han herido mucho. O, o uno dice, yo no voy a amar porque primero tengo que sanarme. Y como han comentado varios, pues ahí en los comentarios que he visto que van poniendo las personas que están conectadas, pues qué tal que uno dijera, cuando yo esté completamente sano voy a empezar a amar. Cuando esté completamente, no, eso no puede ser. O sea, hay que arriesgarse, hay que dar pasos, hay que tomar ciertos riesgos, pero no a oscuras, sino con la luz de la mejor sabiduría que podamos encontrar en cada paso. Entonces, hay que amar con sabiduría, hay que cultivar la humildad, hay que buscar la verdad. Y si uno toma estas, digamos, estas opciones básicas, si uno las toma en serio, y por supuesto, si uno es creyente, pues todo esto va iluminado, como diría Catalina de Siena, sazonado. A ella le encantaba la sazón, por lo visto. Sazonado con la oración. Si todo esto está sazonado con la oración, pues Dios le va dando unas oportunidades. Y una oportunidad puede ser este live. Y una oportunidad puede ser un congreso. No hemos hablado del congreso. Una Háblanos oportunidad de Congreso, Fray, ya que yo te conté que es renacer. y un congreso en el que no podré estar personalmente, estará mi corazón muy cerca, pero no podré estar personalmente. El congreso se llama Renacer Renacer. y en ese congreso puede ser una oportunidad absolutamente fantástica, fantástica para muchas personas, porque es un congreso sobre estos temas, temas de afectividad y de sexualidad y de sanación. Y lo que más me gusta de lo que me has compartido, Mapi, de lo que más me gusta de ese congreso es que deja abiertas muchas puertas, porque Dios muchas veces tiene como esa costumbre de no repetirse. Entonces, Dios puede utilizar recursos de una manera para una persona y una manera para otra persona, ¿no? Entonces, este congreso que se va a realizar los días, ay, Dios mío, que no me equivoque, 3 y 4 de mayo. ¿Estoy bien? Sí. Los días 3 y 4, sábado 3 y domingo 4 de mayo, Congreso Renacer, organizado por Somos Suyos, por María Paula Aldana. Eh, Repito, yo quisiera estar ahí, yo mismo no podré estar personalmente, pero creo que es una oportunidad magnífica. Entonces, Dios puede utilizar el Congreso Renacer edición 2025. Dios puede utilizar consagración de sexualidad. Dios puede utilizar una buena dirección espiritual. Dios puede utilizar muchas cosas, pero solo te pido que tengas, tú que me estás oyendo, cualquier persona a la que lleguen estas palabras, por favor, esos tres elementos: mucha verdad, mucha humildad y mucho del auténtico amar. Eso, acuérdate, Catalina de Siena, sazonado con la oración y estar atentos al momento y a las oportunidades que Dios nos da, y realmente uno puede irse sanando. Uno puede irse sanando y uno puede ir experimentando que es verdad, que Dios es grande, que es bueno. O como dice el Salmo, el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Amén, hermano. Yo para ayudar un poquito a la controversia que hay ahorita en comentarios, porque lo estoy viendo, quiero aclararles un par de cositas antes de terminar, porque ya estamos pasados de la hora de dormir de Fray. Están teniendo una discusión sobre la sanación psicológica, es decir, procesos terapéuticos con terapeutas católicos y no católicos. Sí es muy importante, al menos, que si el terapeuta que te va a acompañar no es católico, que respete profundamente tus creencias y tu forma de vida, lo que tú quieres hacer. Pero para eso, pues tú tienes que preguntarte cuál es el proceso terapéutico que tienes que llevar a cabo. Si es por algún tipo de trauma, si es por algún tipo de abuso, tú dejas muy claro cuál es tu fe y que no quieres que eso, digamos, se toque. Pero en mi experiencia y en la experiencia de las personas que hemos acompañado en Somos Suyos, sí es importante que el terapeuta sea católico para que entienda tu fe, no para que te dé dirección espiritual. Para eso está el director espiritual. A terapia uno no va a orar, uno va pues justamente a eso, a llevar un proceso terapéutico. Pero quiero que tengan tranquilidad también de que la terapia ayuda mucho. A mí me ha ayudado mucho. Yo en los últimos 5 años he tenido terapia bastante, no les puedo decir cuánta, pero he tenido mucha. En este momento estoy con una terapeuta nueva. No siempre vas a encontrar lo que te sirve, lo que te gusta, lo que te ayuda más bien que te guste, pero hay que seguir buscando.
¿Por qué existe Renacer? Creo que además es una de mis grandes tristezas que Fray no pueda estar este año, porque, porque pues, sería un regalo poder contar con Fray en todos los retiros a donde estemos. Me encantaría. Si quieren ver a Fray predicando en Somos Suyos, en la página web de Somos Suyos, se nos olvidó decir eso, hay un retiro virtual que pueden ver en la página de Somos Suyos, se pueden inscribir a ese retiro, está muy económico, son 2 días de retiro de sanación de corazones rotos, ese está ahí para los que no puedan venir a Renacer, creo que les puede ayudar mucho y escuchan a Fray predicar muy bien, o sea, gloria a Dios, ese retiro fue de mucha bendición. Pero Renacer nace básicamente porque yo quería traerles a ustedes herramientas que a mí me han ayudado en el camino. O sea, yo no me estoy inventando nada. Renacer es un congreso presencial. ¿Por qué es presencial? Porque se discuten muchos temas y se tocan muchas heridas en donde tú necesitas tener un ambiente adecuado y personas que te puedan acompañar. En Renacer tenemos psicólogos católicos, que de hecho está Gustavo Mejía, yo le comenté ahí hace poquito, él se conectó, una persona que a mí me ha ayudado mucho, muchísimo. O sea, es uno de los mejores profesionales, no solo en teología del cuerpo, sino en psicología y en tratamientos de adicciones sexuales que yo conozco en el mundo, es Gustavo Mejía. Viene desde Miami a Bogotá, vamos a tener muchas personas y servidores formados en, digamos que, episodios de ansiedad y de trauma, para que si tú llegas a necesitarlo, pues ahí van a estar. Queremos cuidarte, pero también queremos un poco transmitirte pues lo que a mí me ha ayudado, porque yo he recorrido este camino igual que ustedes. Yo igual estoy herida, yo igual necesito mucha conversión, mucha sanación. Uno cree que ya llega algo y dices, uff, todavía me falta mucho más. Y en esta oportunidad he traído a muchas personas, me hubiera gustado traer muchas más, que han sido vitales en mi proceso. Vamos a tener un capellán espectacular, el Padre Eugenio. Viene uno de mis profesores de teología del cuerpo espectaculares, que es Bill Donaghy, del Theology of the Body Institute, y vamos a tocar muchos temas, traumas afectivos y sexuales, vamos a tocar el tema del apego, de las heridas emocionales, adicción a pornografía, masturbación, traumas por abuso sexual, atracción al mismo sexo, castidad y muchísimas otras cosas. 3 y 4 de mayo se inscriben en el link que tenemos aquí en el perfil o entran a www.somosuyos.com. Aún quedan bastantes cupos porque ya estamos, digamos que más o menos cerca, pero cierro diciéndoles que a veces subestimamos la oportunidad que Dios nos puede dar a través de estos encuentros. En el evento, en el congreso pasado, el año pasado, tuvimos personas que vinieron de otros países. Vinieron de Panamá, vinieron de México, vinieron de Ecuador y vinieron de Nueva York a vivir el congreso. Porque sé que no siempre se puede, y para las personas que no pueden, todo nuestro contenido es gratuito. Todos los videos de YouTube sobre los temas que justamente estoy tocando están ahí. Tenemos retiros virtuales que también pueden acceder. Pero para los que pueden, los invito a que se den esta oportunidad. Y aquí en Somos Suyos hemos podido, de alguna manera, sacar todo lo que sacamos. Los recursos gratuitos, los retiros, los congresos, pues para que ustedes también puedan un poquito caminar hacia lo que el Señor quiere para ustedes. Y si no es en Somos Suyos, la invitación es a que no dejen de buscar. No es que si no van al congreso nunca se van a sanar, no. Pues el Señor pone estos medios y gloria a Dios. Es aquí en Bogotá, Colombia. El precio lo encuentran ahí en la página web. Son 2 días de formación, 2 días todo el día, de 7 de la mañana a 7 de la noche. En la página web encuentran qué incluye, qué no, conferencistas, todo va a estar ahí. Pero yo sí les quiero invitar a que se hagan estas preguntas. Y que si descubren que en su corazón, en las relaciones que han tenido, en su historia, en su crianza, hay ruptura, y estoy segura que en oración la van a poder encontrar, que busquen un buen sacerdote que los pueda aconsejar, que busquen un buen terapeuta que los pueda acompañar, que se rodeen de personas que los puedan ayudar y que les den buenos consejos, de amigos que los quieran. Fray decía que el amor es buscar el bien del otro, no el que me aplaude, no el que me avala todos mis caprichos, el que es capaz de decirme la verdad, pero que también me dice, aquí estoy, aquí sigo. Y te voy a seguir diciendo la verdad y voy a seguir queriendo lo mejor para ti. Entonces, en las historias les voy a volver a dejar el link de inscripción porque muchos lo están pidiendo. En las historias de Somos Suyos ahorita se los subo. Pero nada, Fray, gracias por esta conversación. Espero que también este live les haya servido, les haya ayudado, que los lleven a su oración personal, que porfa me ayuden a orar mucho por Fray,
que acaba de salir de un COVID, pero este hombre, ¿saben? Es por eso, es por la discontinuidad, porque ellos no se quedan ahí en la enfermedad. Él dice, voy a dejar el COVID en la celda y vuelvo. Entonces él va y viene cada 8 días y no pasa nada. Yo le decía a Fray, yo estaría continuamente revolcándome en la cama del COVID sin querer salir de ahí. Pero les pido una oración por Fray, por su salud, por su retiro. Él entra ahorita al retiro este fin de semana. Pues yo también, pero él entra desde mañana, toda la Semana Santa, y el Triduo Pascual va a dirigir un retiro. Entonces, por él, por las personas que lo van a ver, por su corazón, por su vocación. Gracias de verdad, Fray, por estar aquí, por tanto amor. Yo creo que más allá, aunque ustedes han visto a mí me da vergüenza solamente estar en el mismo espacio cibernético que él, mucho más predicar en persona cuando he tenido la oportunidad de predicar cerca de él. Es como, ¿qué hago yo aquí? Pero además de toda esa capacidad que Dios te ha dado, gracias por tanto amor, porque al final creo que el amor es lo que sana. Y pues sí, lo diré públicamente, a mí me ayudó mucho a sanar tanto amor que Fray ha tenido para mí. A pesar de que soy muy insoportable, él de forma muy continua sigue apoyándome y sigue queriendo estar ahí para mí. Entonces, gracias de verdad por, por amar con tu masculinidad, como papá, como amigo, como hermano en la fe. Y pues a ustedes también les pido que si se acuerdan, me encomienden. Si pueden, busquen la manera de venir a renacer. Y ya, ¿algo más que quieras decir para terminar, Fred? Ofrecer la bendición, bendecirte y bendecir a todas las personas a las que lleguen estas palabras y desde ya bendecir el Congreso Renacer edición 2025, una oportunidad magnífica, una oportunidad bella para que muchas vidas, para que muchas historias reciban tal vez ese toque que han estado esperando. Ahora con gusto les ofrezco la bendición. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Gracias por la invitación, María Paula, y hasta otra ocasión. A ti por trasnochar con nosotros. Dios te bendiga, te quiero mucho. Familia, entonces les voy a dejar en las historias el link. Igual ustedes entran a somosuyos.com y ahí encuentran toda la información. A veces ustedes me escriben, Mapi, mi pareja, Mapi, es que en mi matrimonio hay pornografía, Mapi, es que mi hijo, Mapi, es que regálenle el congreso a alguien que ustedes crean que le puede servir. Yo sé que a veces es como le quiero regalar un viaje, una chaqueta, unos zapatos. El año pasado también tuvimos muchas experiencias de papás que le regalaban el congreso a sus hijos, novia a novio, primo a prima, en fin, creo que es un gran regalo. Espero que también lo puedan aprovechar porque renacer es una vez al año. El año pasado volvió a ocurrir lo mismo y es que faltando como una semana todo el mundo quería inscribirse y todo el mundo, Mapi, renacer, por favor, ya compré los tiquetes, Mapi, hice esto, y ya no teníamos cupos. Entonces recuerden que es solamente una vez al año para que lo aprovechen un montón, igual que la consagración de la sexualidad. Mapi, ¿cuándo vuelve a haber consagración? Es una vez al año en Cuaresma porque son 40 días y está estructurado para hacer un acompañamiento en toda la Cuaresma. Si tú la quieres hacer aparte, pues sí puedes comprar el libro en la página web de Somos Suyos también, ahí en eventos o en la tienda te sale el libro de la consagración, solo $5. Y también si vas a eventos te sale el congreso y el precio y todo lo demás. Ya llenamos los voluntarios, muchas personas estaban preguntando. Yo me di cuenta, no digo que todos, pero me di cuenta que muchas personas estaban escribiendo para ser voluntarios porque querían asistir sin pagar. Y yo los entiendo completamente, pero quiero que sepan que el voluntariado es justamente para voluntariar. Se necesitan muchas manos para poder tener un congreso así y los voluntarios no están en el auditorio escuchando las conferencias. Están ayudando a que todo lo demás funcione, alimentación, sillas, cocina, todo funcione para que los participantes lo puedan vivir. Ya llenamos los cupos de los voluntarios, entonces si tú lo quieres vivir, pues inscríbete porque no hay más cupos para voluntarios y los voluntarios saben que van a servir, no a vivirlo. Van a dar de alguna manera en ese dar, están recibiendo, pero no van a ir a vivir el congreso como tal, que es lo que a nosotros nos pasa. Los demás nos pueden ayudar con la oración.
encomienden muchísimo el Congreso. Tenemos muchas necesidades, muchos ataques, como en todo lo que se hace por el Señor. Todas las preguntas que puedan tener del Congreso, si ustedes entran a la página web de Somos Suyos, ahí hay un botoncito de WhatsApp. Ustedes le dan clic al botoncito de WhatsApp y los lleva a nuestro servicio al cliente y ahí pueden hacer todas las preguntas habidas y por haber. Ya nos vamos a dormir. Gracias por trasnochar conmigo hoy y no se les olvide que abrazando nuestra naturaleza de varón y mujer, nuestra sexualidad, nuestra afectividad y queriendo sanar para amar mejor, somos suyos.